Hola, ¿qué tal? Saluditos a todos, ¿cómo están? Yo soy Paulina Ontiveros, una mamá pseudo normal y estoy otra vez con mi super amiga María Montero, una mamá doblemente excepcional. ¿Cómo estás, María? Muy bien. ¿Y tú? Bien, también contenta de verte. Igual. Y hoy traemos un tema interesante, altas capacidades y dinero. Algunas personas piensan que los niños con altas capacidades nacen en situaciones económicas acomodadas. Y eso sería maravilloso, y yo creo que mi hijo hubiera sido muy feliz. Pero como esto es una ruleta y es un azar, eh, es complicadillo o puede ser un poco complicado. ¿Qué nos puedes contar de esto, María? ¿Cómo te ha ido a ti con esta situación de las altas capacidades y el dinero, los recursos económicos? ¿Cómo lo manejas? A ver, nosotros no somos una familia adinerada, ni muchísimo menos. Tenemos que trabajar mucho para poder. Sí es cierto que, pues, em, mi hijo demanda muchas cosas extra en el sentido de, pues, si ajedrez, pues, si piano, pues, se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede, obviamente no tenemos la disponibilidad. Entonces, lo que intentamos es cubrir esa necesidad que él va demandando en la mayoría de lo posible, si es económicamente por ahí, pero si no, desde casa, intentar trabajar con él para eso que va demandando, porque obviamente los niños con altas capacidades demandan mucho. Algunos son muy autosuficientes y ellos solos se buscan un poco como sus propios recursos, y otros es como que aparte de esos propios recursos que se pueden buscar, quieren más. Y entonces, pues en nuestro caso, tuvimos la suerte de que por aquí cerca hay un centro para altas capacidades. Manuel lleva acudiendo, creo que son 4 años, y lo que hacemos es pedir una beca por el cole, ¿vale? De necesidades educativas especiales, con nuestro pedigrí, como yo digo, con nuestros informes de alta capacidad y estas cosas, porque si no, pues no tienes posibilidad de acceder a esa beca. Entonces, hasta el momento hemos podido, porque claro, es muy caro, son centros muy caros. Entonces, nos van dando esa beca y podemos cubrir esa necesidad por ahí, pero más no nos llega, más no podemos, tenemos que ir inventándonos un poco. Cuando no nos den la beca, pues ya no sé qué va a pasar, ya no sé qué podemos hacer, pero un poco vamos funcionando así. Yo creo que en mi caso, aquí en México no hay becas ni apoyos económicos para los chicos con altas capacidades. Y en mi caso, yo me considero una persona cero creativa o me consideraba, pero la necesidad es la madre de la creatividad y me he vuelto creativa. No ha habido de otra más que volverme creativa. Eh, y pues ingeniármelas. Por ejemplo, en algún tiempo mi hijo tuvo ganas de un telescopio. ¿De dónde iba a sacar yo un telescopio o dinero para uno? Porque aun cuando son muy baratos y te encuentras, sí hay algunos para niños, pero mi hijo me decía, no quiero para niños porque esos no sirven, ¿no? Y yo como, oh, ¿de dónde? Entonces, obvio, al día de hoy no se lo he comprado, pero encontré que hay unas semanas, una semana o varias, donde es como la semana del espacio. Y algunas universidades tienen telescopios profesionales padrísimos y entonces permiten que haya observación. Y empecé a buscar así ese tipo de cosas, ¿no? Como que yo no tengo el telescopio que quieres, no, posiblemente nunca lo voy a tener, pero te puedo llevar a que tengas la experiencia. Y empecé a buscarle por ese lado. También me hice como muy estudiosa. O sea, sí me gusta leer, pero a mí me gusta leer novelas y cosas así, ¿no? De misterio.
y me puse a buscar material, no hay más, o sea, aprender tanto de altas capacidades, asincronías, etcétera, pero también de experimentos, de materiales, de ciencias, de cosas que pudiera hacer en casa o desde casa para poder, sobre todo cuando estaba más chico, ¿no? Para poder brindarle esto. Por ejemplo, hay algunos gimnasios mm, para sensoriales y estas cosas, donde hay texturas y cosas así, un montón, Ya, sonidos, donde los ponen, permiten que tengan experiencias sensoriales. sí, Y pues lo mismo, son muy caros. Entonces, ese tipo de cosas, hacerlas en casa, ¿no? Como, ok, desde burbujas de jabón, esto, slime, pero casero, cosas así, es como le he metido a la creatividad, al sí. reciclaje, como no te imaginas. Pues creo que estamos a la par, porque yo también he experimentado un montón, también hemos hecho el line casero cuando era más pequeñito, claro, porque es cierto, él también pidió su telescopio, ¿eh? Él también lo ha pedido, obviamente tampoco hemos podido, él lo pidió el año pasado para Reyes, o sea, sí, el año pasado para, este año para Reyes, el año pasado, lo pidió para Reyes, pero obviamente no, porque claro, quería uno bueno, claro, no quiere uno de niños, que eso no, pues, como tú dices, no le vale para nada. Y echando la vista, ¿no? Miramos un poco, vamos a ver lo que vale. Y yo me acuerdo que hablé con mi madre, que hablé con un montón de gente. Oye, los reyes sería esto factible, que nos echaran una mano, a ver si los reyes se tiran ahí al rollo un poco y imposible, imposible. Los reyes iban demasiado cargados ese año, no pudo ser. Y nosotros, por nuestra parte, obviamente imposible el poder comprar porque son un montón de caros, son un montón de caros. Entonces, él también tuvo la opción cuando era más pequeño, aquí donde yo vivo, hay, han hecho como se llama Proyecto Mastral y se dedican a la meteorología, ¿no? Y ellos tienen estaciones de meteorología, ¿no? Que pues eso, te dicen cuándo va a llover o la cantidad de lluvia que ha caído y estas cosas. Yo no entiendo mucho de meteorología, pero bueno, tienen este tipo de artilugios. Y ellos tienen unos telescopios, uno en concreto que hicieron una vez como algo así abierto para que los niños pudieran ver la luna. Y entonces él se apuntó, obviamente, además era en la playa, y para que se pudiera ver de noche y le encantó, le encantó. Puso sus pegas porque, claro, él le enseñaron la luna, pero no le explicaron más. Entonces es como que se quedó, vale, me has enseñado la luna. ¿Y qué me cuentas sobre ella? Quería más, quería más. Se nos quedó un poco corto, pero bueno, por lo menos pudo ver también por ese, por ese telescopio. Sigue pidiéndolo. Bueno, pues no sé si algún día será o no. De momento no. De Sí, momento no. sí, a veces puede ser frustrante como mamá. Yo recuerdo cuando me enteré que tenía altas capacidades, que tenía ya 10 años y que ya me había pedido esas cosas raras y así. Y yo oraba tanto y decía, Dios, pues tú sabes que no tengo dinero. ¿Qué se hace en estos casos? Ya, ¿para qué me mandas a mí este chamaco? Que no, o sea, puedo darle de comer, puedo llevarle a la escuela, puedo vestirlo, pero no puedo como acercarlo a esas cosas que él quisiera, que a lo mejor o seguramente tendrá el potencial. Y yo le rogaba que me ayudara precisamente a desarrollar mi creatividad, a encontrar cómo sí. Eso ha sido, yo creo que mi ruego hasta el día de hoy, y buscando. Bueno, YouTube se ha convertido en una herramienta maravillosa, pero antes de YouTube, o cuando mi hijo era más chico, no era, su atención a los dispositivos era nada. Más chico como hasta los 12 años, yo creo. O sea, no, tenerlo quieto tiene sobreexcitabilidad psicomotriz, entonces tenerlo quieto es es toda una aventura. Pero lo tenía quieto con los libros. Y las bibliotecas fueron una herramienta maravillosa,
porque además me permitían acercarlo a libros. Esa es otra, ¿no? Los libros en físico son carísimos. Bueno, carísimos, te puedes comprar uno, pero No estos, puedes comprar una colección, obviamente. exacto, compras uno, se lo leyó en Claro. 2 horas y la colección son 20 tomos o 10 tomos, ¿no? Es como, y ahora las bibliotecas, que ya están en peligro de extinción, para mí han sido herramientas valiosísimas porque si bien hice el esfuerzo de bajarle algunos en PDF y así, me decía, no, es que no es igual. Y yo, pues No yo es sé lo que no mismo. es igual, pero No, yo ahí estoy de acuerdo con ellos, porque también yo soy muy lectora y yo necesito tener el papel en mis manos. claro, pero, o sea, yo soy una lectora que ama los libros físicos, pero estoy consciente de que soy una lectora pobre. Claro, Entonces, yo me adapto y ni modo, ¿no? Pues en el teléfono o en la computadora, pero él no. Entonces era, bueno, ok, no lo quieres en PDF, está bien, vamos a la biblioteca. yo lo que hago en estos casos, porque él también es muy lector y aparte es coleccionista al 100%, o sea, él necesita, si empieza una colección, la tiene que acabar. Ah, claro. Entonces, cuando le dio por empezar la colección, antes de empezar la colección de los minerales, yo hablé muy seriamente con él porque era una colección que salía, que como era como un primer fascículo que te costaba muy barato, como 4 euros o así, ¿no? Pero luego todos los fascículos eran como a 10 euros, pero claro, eran tropecientos mil fascículos, no acababa jamás esa colección. Y cuando nos pusimos a echar cuentas, era una colección que salía por más de 600 euros. Y yo le dije, a ver, que nos vamos a la montaña y cogemos minerales y buscamos de qué tipo puede ser. No podemos empezar esa colección porque no la vamos a poder terminar. Es que mamá, mira qué minerales más chulos. Ya, mi amor. Del National Geographic, ya, cariño. Pero que no puedo estar pagando ese dinero todas las semanas. Entonces, le tuve que hacer entender que esa en concreto no la podíamos empezar porque no la íbamos a poder acabar. O si la empezábamos, pues iba a tener como mucho 3 4 5 6 minerales, no más. Porque no había más oportunidad. Entonces también ahí entra mi creatividad de cómo puede tener más minerales, ¿no? Le dije, podemos enterarnos de cuál es el mineral que van a sacar y podemos intentar conseguirlo por otro sitio, a ver si nos sale más barato y no sé, a lo mejor el mineral por otro sitio, si lo compras te sale más barato y la definición del mineral la podemos encontrar por Google, algo así, no sé. Claro. Y así pudimos a un poco más de la mitad de la colección. Compramos como 3 o 4 oficiales, digamos, y el resto lo hicimos así. Pero claro, cuando él vio que había parte del National Geographic y la otra parte que era pues más casera, era como, no, así no es la colección, así no la voy a querer, así no la quiero. Pues nada, pues nos quedamos sin colección. De cuando él va a empezar una colección, tengo que asegurarme de que va, de que va a ser factible. Y a nivel libros, igual, él quiere un libro, pero los libros que a él le gusta leer manga Sí, Pokémon. sí, Sí, él lee manga Pokémon. Entonces, claro, los mangas Pokémon también son interminables. Cuando tú crees que ha terminado la colección, resulta que no, que empezaba, esta era la roja y ahora empezaba la verde. Y luego de la verde empieza la amarilla. y Y luego así la tienes todos los, violeta, y sí, claro, y no acabas nunca. Son los Pokémon infinitos. Entonces, ahí tiene la colección de manga Pokémon, pero ya dije, vale, porque él se sienta y lee el libro del tirón. sí. Vale, no te dura 3 4 días, ya no te digo más. No, él se sienta, lo tiene en las manos, se sienta y hasta que lo acaba. ¿Mm? Entonces, yo no te puedo comprar mañana otro libro. Tienes que esperar. Entonces, vamos haciendo la colección de mangas Pokémon, pero muy lentamente, pero que muy lentamente. Y de vez en cuando él dice, pues que ya hace como un mes que no compramos un manga Pokémon, ¿eh? Ya lo lleva el control como diciendo, yo creo que ya, bueno, vamos poco a poco, por favor. Es frustrante por no poder acceder a lo mejor a todo lo que él demanda, pero sí que intento que lo que demanda cubrirlo pues de la manera casera que yo se lo pueda ofrecer, porque si Claro, no, es que si no es imposible. sí, no, no hay dinero que alcance, no hay dinero que alcance, definitivamente.
Y aquí atrás tengo, mira, esos son libros de él. Una es la colección de Narnia y los otros no me acuerdo cuál, y casi todos los que hay ahora son libros de él. Porque te digo, yo ya mis libros pues ya son PDF, o sea, no hay más. Si se van a comprar libros, pues bueno, se los compro. Pero algo que yo veo positivo en esto es que nosotras estamos aprendiendo a ser creativas, resilientes y a manejar la frustración. Porque como mamá, como papá, es bien frustrante. Pero fíjate que yo aún así, con todo eso, añadiría que también yo creo que le enseñamos el valor y no lo material, es decir, le estamos enseñando que no se puede conseguir todo lo material o físico, ¿no? Lo que se paga con dinero que tú quieras y aún así está bien. No Ah, es, claro, no es malo el que tú no puedas comprarte 3 libros, aunque tu amigo se haya comprado 7. O sea, también yo creo que ahí le estamos enseñando un poco eh, el valor sí, de las cosas reales, no físicas, sino de cómo nos ingeniamos para poder cubrir y ellos también aprenden. Esa es una herramienta que tú también le das, porque el día de mañana ellos también lo van a utilizar, ¿no? No se van a ir a lo material o a lo económico, porque están viendo que en su casa también utilizan otras herramientas para poder cubrir sin necesidad de gastar. exacto. Y es que también, te decía, es parte de esto de crear resiliencia, adaptación, flexibilidad. Yo trato, a pesar de que te digo, sí me he frustrado y sí me he sentido mal, híjole, pues yo sí que hubiera querido pagarle tal o cual cosa, ¿no? Pero trato cuando se lo platico a él, como decirle, mira, sí me hubiera gustado. Si tuviera el dinero lo hubiera hecho, pero no lo tengo. Entonces, pero podemos hacer esto. Entonces trato de planteárselo y ponerle dos, tres opciones buenas que le interesen. Y creo que ha ayudado mucho con este de manejo, te digo, de la frustración, flexibilidad, cuando nosotras empezamos a trabajar en eso, en buscar soluciones. No me puedo quedar en el no porque pues aquí nos frustramos todos. Entonces, esa es una. Y por otro lado, también creo que se ha desarrollado la creatividad. Cuando inició la pandemia, antes de la pandemia mi hijo tomaba clases de matemáticas, iba con un maestro buenísimo y además allí iban otros chicos con altas capacidades. Entonces, le encantaba. Llega la pandemia y dejó de ser en físico, empezó a ser virtual. Eran clases pagadas. La verdad es que no eran muy caras. Para la calidad de clase y para el maestro eran buenísimas. Pero ocurrió que mi esposo enfermó de COVID y él estuvo muy, muy grave con tanque de oxígeno y estuvo mal. No hay dinero que alcance cuando hay una enfermedad. Entonces le dije a mi hijo, es que ya no puedo pagarte ahorita las clases de matemáticas, pues porque estamos pagando medicinas. Entonces, la situación está así. Y me dijo, no te preocupes, mamá, yo puedo dar clases de matemáticas y yo te ayudo. Y empezó a dar clases de matemáticas a raíz de eso. Digo, ya después, demos gracias, mi esposo se curó, las cosas retomaron su curso, pero él seguía dando clases. Lo hizo hasta hace poquito que entró a la universidad. Y le sirvió como experiencia, conoció gente, ganó su dinero y sí, un tiempo ayudó con las medicinas de papá y después ya lo hizo para comprarse sus libros y sus cosas, ¿no? Pero me di cuenta de eso. Aprendió que a pesar de las complicaciones económicas y la adversidad y todo, bueno, vamos a buscarle una solución. Vamos a buscarle el cómo sí. Mi mamá ya no me puede dar clases de matemáticas, pues yo voy a dar y voy a ponerme a estudiar por mi cuenta. Entonces creo que también ayudamos con el carácter. Claro, el modelo se lo ofrecisteis vosotros para que él pudiera tomar esa decisión o pudiera ver esa otra opción. El modelo primeramente se lo ofrecisteis vosotros. La enseñanza, el espejo donde él se miró, fuisteis vosotros. Entonces, fíjate qué importante. Sí, creo que es lo que hacemos. Creo que es lo que hacemos cuando no tenemos todo el dinero que quisiéramos. Lo que haces de, bueno, no se puede comprar la colección, vamos a buscarla al monte, al cerro, donde sea. Y eso es lo padre, que podemos todavía dar una enseñanza más integral.
más de verdad, más genuina, no tan vacía y tan hueca como muchas que hay ahora, que hay mucha enseñanza basada en lo material. No voy a decir que sea mejor ni peor, pero sí que está muy basada en lo material, perdiendo muchos principios que, bajo mi punto de vista y bajo mi opinión personal, son los realmente importantes. Fíjate, esta mañana, comiendo, teníamos una conversación. Eh, Cuando yo vivía en Madrid, estaba bailando, cuando yo estaba activa en el mundo del baile, yo estaba muy bien posicionada y yo cobraba buen dinero. Yo tenía un buen sueldo, que nunca le di importancia porque siempre me lo gasté en lo que me apeteció. Y entonces me pregunta mi hijo, mamá, ¿y no te gustaría eh, tener ese mismo dinero que tenías antes para, él sabe que me encanta ir a Disney, para poder ir a Disney siempre que tú quieras? Y mi contestación fue, digo, es que fíjate que yo he aprendido que realmente no es el dinero lo que necesito en la vida. Realmente lo que yo necesito es esto, estar aquí, comiendo con papá, comiendo contigo, teniendo una conversación, reírnos, poder pasear por el campo, poder ir a recoger los huevitos de nuestras gallinas. Realmente es eso lo que yo necesito. No necesito, o sea, me encantaría poder estar yendo a Disney un mes sí y un mes no, por ejemplo, pero realmente, fríamente, no lo necesito, porque eso es ocio, eso es fantasía, eso es, pero el momento que vivimos nosotros tres ahora, eso no se puede comparar con todo el dinero que te vayan a dar o con el viaje fantástico que te vayan a dar. Entonces, llega un momento en que, como yo digo, con tener el dinero suficiente para poder pagar lo básico, obvio, la luz, el agua y comer, yo ya no necesitaría más. El resto, pues vamos a ahorrar y cuando se pueda, se irá. Y si no se puede, pues no se irá. Pero tendremos otras cosas. Entonces, quiero que él también integre esa manera de pensar. No, no es porque tenga más dinero va a ser mejor. O vas a poder tener, sí, podrás tener muchas más cosas. Eso es obvio, pero no deja de ser material. Realmente cuando nos toque irnos, todo eso se queda aquí. Las vivencias es lo único que te vas a llevar, porque lo material se va a quedar aquí, tú no te llevas nada. Entonces, y él lo entiende y lo acepta y además me encanta luego su opinión porque, pues es verdad, mamá, si es que estos momentos son los que no tienen precio, claro. Si se educara más por ahí, quizá, las cosas serían de otra manera. Es que totalmente. Y cuando tienes chicos tan intensos, tan demandantes, la verdad es que cuando desde chicos empezamos a trabajar estos valores, después es más fácil, después es más sencillo, porque desde chicos empezaste así. Pero, y tienes razón, hay cosas que son bien, o que podrían ser muy obvias, pero que no se hacen. O sea, cosas tan simples como el desarrollo del lenguaje. Si tú le cantas al niño, si tú le lees, si tú le platicas, él desarrolla el lenguaje. Pero si no le haces caso en todo el día, no lo va a desarrollar. Y entonces vas a tener que llevarlo a un centro donde le atiendan, donde le hablen, le canten, le cuenten cuentos y le den terapia para que desarrolle el lenguaje, un lenguaje más apropiado, ¿no? Ese tipo de cosas creo que se han ido perdiendo un poco. El contacto también, el contacto físico también es importante. También creo que no se hace tan a menudo y es parte de ayudarlos a regularse inclusive. ¿De cómo regulas a un niño si solamente le das la tableta cuando está haciendo berrinche? Y yo no digo que no hay que darle las tabletas, ¿no? O sea, yo hubiera querido que mi hijo con una tableta se hubiera regulado, yo se la hubiera soltado seguramente, posiblemente. Mi hijo no era así, mi hijo, te repito, no, yo no lo podía tener más de 20 minutos frente a una pantalla, era exagerado, o sea. Y ya cuando tenía como 8 años, antes de eso, ni soñando, no se quedaba quieto.
Mi hijo, por ejemplo, sí es muy de pantalla. Yo tengo que ahí que... Pero porque, claro, es tal el estímulo sensorial que entra, son tantos canales abiertos a la vez que a él le mola mucho, ¿no? Y ahora él quiere crear un videojuego de Pokémon nuevo y él se inventa sus historias y dibuja los Pokémon. Ahora está inmerso en que él va a crear un juego, un videojuego de Pokémon nuevo y ha dibujado la saga nueva de Pokémon, historia. Y digo, bueno, esto hay que ponerle copyright, que como no lo quiten, nos quedamos sin dinero. Que esto no lo que si no, no lo roban y luego lo venden por un pastón, pero vamos, yo de broma, ¿vale? Porque claro, ya ves. Y está inmerso en eso. Entonces, yo sí que tengo que llevar cuidado en el tema de las pantallas, porque él sí que es muy de... A él le gusta mucho porque le encanta investigar por ahí. Le gusta probar, le gusta saber, le gusta... Entonces, videojuego, cómo se hace, cómo esta app o eh, este sitio para poder crear juegos. Entonces, sí que voy un poco controlándole el tema de la pantalla, porque él sí que luego se desregula porque es demasiado estímulo y luego entre que él tiene sobreexcitabilidad motora y aparte verbal, porque no calla jamás, no se calla nunca jamás. Sí, Sí, es hiperlesia total, no para. Y empieza con una cosa y no termina y empieza con otra. Y entonces, cuando te lleva un rato que yo considero largo en la pantalla, luego, claro, te quiere condensar todo lo que ha hecho en la charla y empieza a disparar, y es como que no para, y es socorro. Entonces, intento controlarle un poco porque necesito que vaya regulando y vaya equilibrando, sobre todo por él, sobre todo por él. Entonces yo sí que con la pantalla sí que intento, porque a él sí que le apasiona, las pantallas sí que le apasionan bastante. Aparte de los libros, pero la pantalla también. es que las pantallas no son malas. A mí me parecen maravillosas porque pueden aprender muchísimo de muchas cosas. A mí me gustan. Yo hubiera querido que mi hijo se hubiera quedado quieto con una pantalla cuando era más niña, cosa que nunca sucedió. Y solamente lo que he visto o lo que no me gusta no son las pantallas y los niños, más bien somos los papás, cuando particularmente en un momento de crisis le sueltas la pantalla a un niño, porque ahí uno como papá es el que está haciendo la desregulación. Si está llorando, no le des una pantalla, ¿no? Creo que, volviendo al tema que traíamos, estas cosas de volver a cantar, a platicarles, a escucharlos, es bien cansado escucharlos, cansadísimo. Es que es importantísimo, importantísimo, porque es que así es la única manera que cuando ellos sean adolescentes, en el caso de mi hijo, ¿vale? Porque todavía está en plena tiene 11 años, entonces todavía está entrando, pero si intentas comunicarte con ellos desde que es pequeño, que ellos te cuenten sus cosas por absurdas que te parezcan, porque para ellos en su etapa evolutiva son importantes. Claro, Para ti no, pero para ellos sí. Entonces es igual de importante que para ti el poder llegar a fin de mes. Entonces el poder escucharles desde que son bien chicos, en todas sus etapas, cuando lleguen a la adolescencia, serán capaces de comunicarse contigo sí, y de poder contarte y de poder transmitir con tranquilidad qué le puede estar pasando, que es es- una etapa muy complicada, es una etapa muy difícil. y eso es verdad. Mi hijo es como el tuyo, se levanta hablando. Ayer, te prometo que eran las 11:30 de la noche, este, ya estábamos bien cansados, mi esposo y yo, y mi hijo seguía platicando, Sí, seguía. sí. Y lo mandé a dormir como otra vez de, sí, no te preocupes, mañana me cuentas. Pero fíjate, está bien, mi amor, no te preocupes, mañana le seguimos. Está bien, corazón, mira, ya necesitas descansar. Duérmete, mañana lo vemos. Y pues sí, se levantó a seguirle, ¿no? Es muy cansado, es verdad. Y yo recuerdo que hace años mi esposo le decía, ¿por qué no le dices que pare? Que te deje un rato, te va a volver loca. Y yo, bueno, loca, pues sí, ya estoy. No, no puedo culpar al niño, eso ya está. Yo le decía, pero si no me hablas a mí, ¿con quién va a hablar? ¿Con la pared?
eso es. Si su madre no lo escucha, ¿quién rayos lo va a escuchar? O sea, se va a sentir con la autoestima de no, pues si ni a mi mamá le importaba, ¿a quién le importa? Y ahora con 15 te digo, sigue platicando, pero me ha tocado en varias ocasiones no estar en casa y que me mande el mensaje, oye, la niña que me gusta me dice esto, ¿qué le digo? Contéstale esto, ¿no? Cosas así, como dices, Sí, cosas que seguramente no hubieran pasado. Seguramente yo estaría contando otra historia si hubiera sido yo menos paciente. seguro, Y, y, seguro. y por otro lado también pensé, cuando él busque una novia, pues que busque a alguien que lo escuche, con quien pueda hablar, con quien él se sienta cómodo, porque si va a tener que fingir para ser aceptado, porque su mamá necesita que finja para aceptarlo, pues ya desde ahí estamos perdidos. No, fingir es lo último siempre. Yo también se lo recalco mucho a mi hijo, que nunca deje de ser el mismo, Ujú. que de hecho tiene que ser el mismo y quien te quiera te tiene que querer tal y como eres. Nosotros no cambiamos, podemos evolucionar o mejorar, pero cambiar no. Nuestra esencia siempre debe ser la que es. Claro, Y quien te quiera de verdad te aceptará tal cual. Y quien no, entonces es mejor que no esté, porque no te claro. aportará nada bueno. Entonces, eso es importantísimo, que sean, y sobre todo ellos, ¿vale? Cuando hay una neurodivergencia de por medio, eh, eh, tienen que ser ellos mismos, no deben. No, y aunque quisieran, o sea, les traería mayores problemas, o sea, les traería situaciones muy caóticas y muy complicadas si trataran de no ser tan intensos, o sea, si trataran de no ser tan hablichi, le digo a mi hijo, ¿no? O sea, lo único que sí le digo ahí, mira, cuando conozcas gente nueva, bájale tantito, que te conozcan poquito a poco. No, no. Le digo, eres como el mar. Si llegas así, vas a hacer un tsunami y vas a destruir todo. Poquito a poquito, que te vayan conociendo, ya que haya más confianza, pues ya, sueltas lo que eres, para que no abrumes, ¿no? Ok. Claro, claro, porque claro, que van con esa intensidad, van con esa emoción que a veces, claro, claro, yo también es que soy un poco así, yo también llego así como, Sí, muchas veces sí que es cierto que la gente se queda así como, madre mía, y esta, ya, pero bueno, siempre he sido así. Y mi hijo también es un poco así, ¿no? Somos como muy cercanos, naturales, así, tal cual. Lo que ves, no hay más. Claro que yo he aprendido con el tiempo a aguantar un poco más los caballos, ¿no? Y decir, pues ahora los suelto cuando a veces se me escapan, pero intento que, y él está en ese proceso pues eso, de ir mostrándote con tranquilidad sin dejarte caer de plomo, porque, pero sí, siempre siendo tú, siempre debe de ser él. Siempre, que nunca finja porque ha fingido mucho eh, y no quiero que finja. O sea, que sea él mismo y que el que se quede a su lado o la que se quede a su lado es porque lo quiere tal cual es. Es importantísimo. y esa seguridad pues se la damos nosotras. No hay más. La casa, el Sin hogar, duda, la familia, sin el duda, primer entorno. sin duda. El Hemos, núcleo, el núcleo familiar, los cimientos que se empiezan son desde casa, todo el proceso empieza en casa y lo que ellos, yo siempre digo, un bebé cuando nace independientemente de con o sin altas capacidades, nacen en blanco. Son discos limpios, puros, blancos. Se va llenando a lo largo de los tiempos. ¿Y qué es lo primero que ve? Lo que tiene en casa. ¿Cómo va a desarrollar su personalidad para empezar? Viendo lo que hay en casa. claro, Entonces, si desde casa no hay una estabilidad o un cimiento bien puesto, difícilmente podamos pedirle o exigirle a nuestro hijo ciertas cosas. sí, si en casa no los aceptamos, o sea, ¿dónde se va Claro, a sentir aceptado, no? eso es, eso es, eso es. En casa te enseñan a quererte como eres, tal cual eres, con tus virtudes, con tus defectos, porque
hay de todo, hay virtudes y hay defectos, Es lo que hay, y, y es lo que hay. Y por eso siempre digo, no cambiamos, pero sí evolucionamos. claro, Podemos mejorar lo que ya hay, no cambiarlo, pero sí mejorarlo. sí, Si sabemos que este defectillo es un poco molesto, pues podemos no cambiarlo porque viene con nosotros, pero sí podemos mejorarlo para que moleste un poco menos. Cosas así, cosas así. Es importante, desde luego la familia es importantísima. sí, sin duda. Pues María, muchas gracias. Ya se nos acabó el tiempo de hoy. Platicando contigo siempre se me va el tiempo como agua. Siempre me encanta platicar contigo. Rapidísimo. Sí, por eso es lo padre que me gusta mucho. Y gracias por compartirnos tu experiencia, por abrirnos tu corazón. Y pues hoy hablamos acerca de altas capacidades de dinero, de aceptación, de creatividad y no sé de qué tantas cosas más, pero muchas gracias. Sigan por favor a María en sus redes. En Mamá Doblemente Excepcional pone contenido maravilloso acerca de doble excepcionalidad, altas capacidades y Asperger, englobado en trastorno del espectro autista, pero bueno, más enfocado en Asperger. Y pues yo aquí estoy, Paulina Antiveros, una mamá pseudo normal. Nos vemos hasta la próxima.